Hola, hola, yo soy Patti Cardona y hoy tengo el gusto de presentarles una invitada supremamente especial, una mujer exitosa, empresaria y que ahora da vuelco a la vida espiritual. Doctora Marta, bienvenida a este espacio, ¿cómo está? Muy bien, Patti, muchas gracias por invitarme en esta oportunidad a hablar de mis cosas personales y mis cosas, digamos, mis metas en este tiempo. No, y yo feliz de tenerte acá y la verdad es que vamos a tener muchos temas por hablar, pero yo quisiera empezar por esa Marta Bermúdez como mujer. ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? Yo vine, Patti, de una familia humilde. Nací en San Benito Sucre, una población muy católica, mi mamá muy católica. Por supuesto que aprendí mucho de mi madre durante la infancia y luego hice mis estudios universitarios en Barranquilla, los complementé con posgrados en Medellín y luego de que llevaba cierto tiempo trabajando como empresaria, digámoslo así, tomé el camino en el año 2015 de fortalecer mi nivel espiritual y me llevó a que yo quería hacer más por las personas, desde el punto de vista de que pienso que Dios ha permitido que yo pueda unir toda esa esfera de mi vida en una sola para poder iniciar, como tú dijiste, mi camino espiritual hacia los demás y hacia O Dios. sea que estamos hablando casi ya de 10 años de camino en los caminos de Dios, aunque por lo que me dices creciste en un pueblo que, si bien entiendo, es muy católico. ¿No fue muy difícil hacer esa transición como del catolicismo a esta otra rama que a veces muchas personas se detienen porque dicen, no, no puedo, yo crecí siendo católica, mi mamá creía de pronto en alabar imágenes y todo esto que en ciertas religiones no se permite? ¿Cómo fue eso? A ver, yo creo que desde pequeña en el catolicismo fui marcada por el amor a Dios. Mi mamá, algo que nos inculcó era amarlo sobre todas las cosas, hacer el bien y a mirar también de qué manera nosotros en los momentos difíciles teníamos a un Dios a quien recurrir. Aparte porque como vinimos de una familia en donde crecimos junto a mi madre, entonces esto hizo que yo me afianzara en que no importa que seas católico y que yo sea cristiana porque nos une el amor de Dios. Así es, pero ¿hubo de pronto algo en el camino, algún suceso que hace que lo que ha pasado en estos 10 años empezara a ocurrir? O sea, ¿sucedió algo en tu vida que marcó y dijeras, es el momento de yo empezar a seguir este camino por acá? Sí, yo en el año 2015 empecé a hacer coach ontológico y seguidamente empecé a hacer coach cristiano hasta llegar al Master Coach cristiano y también en este momento hago coach de salud y bienestar, porque siempre le pedí a mi Dios de que en un tiempo de mi vida me diera como la oportunidad de servirle, digámoslo así, en una diferenciación entre lo que Él me ha permitido Ujú. como empresaria y lo que yo le pedí a Dios que me permitiera como un ser que puede ayudar a los demás, digámoslo así. Hace unos días yo hablaba con mi hermana, una de mis hermanas me decía, es que hay que hacer obras que tengan un peso espiritual, un peso, el peso de Dios. Y fue como confirmar algo que yo siempre le pedía a mi Dios y era de que si ya Él me había dado la manera de sostenerme, de llevar una vida como la hemos llevado, porque Él nos lo ha provisto todo. Entonces yo prometí a Dios servirle incondicionalmente, ¿sí? Y es así como yo me he abierto pasos porque yo decía, bueno, son 10 años estudiando coach, Ujú. son 10 años preparándome y este es el tiempo en que Dios dice, este es el tiempo en que debe salir. Él no me permitió antes porque conocía de mí, conocía de que asumo los compromisos siempre y los desarrollo.
Pero en esta etapa el Señor me está permitiendo adentrarme más en sus caminos para ayudar a los demás y saber que he hecho obras que los humanos también algún día dirán, aquí estampó su marca, ¿verdad? Claro, ahí es cuando decimos el tiempo de Dios es perfecto. ¿Tú sientes que este es el momento en el que ¿cómo te lo digo? Como que ser coach espiritual, ayudar a aquellas personas que quizá a veces no saben cómo encontrar el camino de Dios? Y no me refiero a estar todos los días quizá en la iglesia, sino que hay muchas personas que a veces se les dificulta hasta hacer una oración, no saben cómo llegar a Dios, cómo le pido, me siento mal, pero no sé cómo buscarlo. Voy a esto para preguntarte, ¿coach espiritual es eso? ¿Es llevar a esa persona a ese encuentro con Dios? Sí, el coach espiritual, si me lo preguntas desde el punto de vista cristiano, es buscar que tú logres identificar tu relación con Dios y sepas que hay un Dios que te alcanza en todo tiempo. No te alcanza en un momento, no, en todo tiempo te está alcanzando. Ahora bien, esto no quiere decir que si una persona profesa otro tipo de religión o de creencias, yo no esté abierta para ellos. También lo voy a estar porque yo respeto a toda la persona con su individualidad, ¿verdad? Pero también sé que ambas personas atraviesan unas crisis y esas crisis existenciales nos llevan a tener un trato distinto con ambos, pero siempre ese acercamiento yo lo voy a enfocar a que se encuentre en el sí mismo, en el quién estoy siendo ahora y quién quiero ser una vez tenga la oportunidad esa persona de preguntarse a sí mismo hasta aquí qué me ha traído la vida y de aquí en adelante quién espero ser yo en esta vida. Bueno, y con eso que me estás diciendo, yo pienso que en estos tiempos es cuando más necesitamos buscar a Dios y es cuando más necesitamos como esa guianza de personas como tú que lo están haciendo. Ahora, si a ti viene una persona y te dice, es que también quiero que me des coach en cuanto a temas empresariales, tú también lo puedes hacer como fusionarle las dos guianzas. Sí, generalmente me gustan las personas que manifiestan ser más emprendedores que soñadores. Ok. Y cuando te digo más emprendedores es ¿por qué? Porque son aquellos que ya tienen un mínimo de arranque para hacer algo. Pero cuando tú me dices que eres soñadora, muchas veces no me puedes mostrar ese sueño y precisamente yo lo primero que le digo a la persona es, ¿cuál es el sueño que tiene? Y muéstrame el sueño que tienes. Ujú. Y es allí donde yo encuentro dos diferencias. Y es que los soñadores siempre estamos haciendo cosas en la ilusión y al aterrizarla muchas veces nos perdemos. Claro. Pero cuando yo decido que voy a ser empresaria, ¿sí? Yo mínimamente ya me he hecho una ruta mental, un mapa mental, y eso me permite a mí coger y entablar contigo esas directrices que muy probablemente solamente necesitan como de un empujón, de Empujoncito, un ese empujoncito. empujoncito, la patadita de Y la buena suerte. así es. Oye, eso está súper chévere porque lo que dices es muy cierto. A veces somos soñadores, tenemos la ilusión, el anhelo, pero nos frena el no saber cómo lo voy a hacer. Nos perdemos porque no tenemos esa brújula y ahora mismo te veo como eso, eres como una brújula para esas personas que de pronto no tienen un norte. Ahí, ¿cuál sería el punto más difícil cuando te encuentras a alguien que te dice, es que este es mi sueño, pero la verdad no sé por dónde empezar? Me encuentro generalmente con dos tipos de personas, ya te los he dicho, inclusive puede ser hasta tres. El soñador, y yo generalmente le digo, puedes escribirme tu sueño, puedes describírmelo en un papel lo que Ujú. soñaste. Y me encuentro con aquellos que están emprendiendo, que ya tienen algo material, algo que pueden mostrar, pero que no saben hacia dónde me dirijo, Sí, a te qué entiendo. etapa me voy a concentrar ahora, ¿sí? Y me encuentro también con el tipo de persona que aunque quisieran hacer algo, no están empoderadas para hacer algo, Ujú. ¿sí? Y es allí cuando surge muchas veces esto que se habla en el mundo empresarial, es que no todos nacimos para ser empresarios. Entonces, ese tipo de personas que a veces dice, estas no son mis opciones,
esto no es lo que yo voy a desarrollar, tampoco la suelto. Claro. También le digo, bueno, hay un punto que es, ¿cómo quieres independizarte tú mismo? ¿Sí? Y eso genera otro tipo de conversación en la cual uno al independizarse dice, bueno, es que no está malo que yo dependa de una empresa, Claro. ¿sí? No está malo que yo dependa de un tercero, ¿sí? Y ahí es donde cambiamos muchas veces el chip. ¿Por qué? Porque muchas veces este tipo de significado de empoderamiento, de emprendimiento, de soñadores, tienen un efecto contrario. Y es que para aquellas personas muchas veces se convierte en una baja autoestima, Correcto. ¿sí? Y quizá tú después, perdón que te interrumpa, quizá tú después de decirles esto y buscar sus cualidades y mostrarle, es que no es malo trabajar en una empresa, no es malo que tengas un jefe. Yo creo que lo malo es ir a trabajar y no hacerlo con amor y con agradecimiento. Entonces yo pienso que desde que tú les cambies esa perspectiva, también estás haciendo a nivel empresarial para esos empresarios que tienen este tipo de personal un cambio muy importante. Así es. Es decir, cuando yo hablo a las personas y a los empresarios, les digo que nosotros nacimos para ser líderes. Solo que el liderazgo que quiero ejercer, yo debo desarrollarlo en donde yo esté. De hecho, hay un libro muy hermoso que dice que el líder que no tenía oficina. Wow. Y el líder que no tenía oficina es porque él podía hacer su liderazgo, como tú lo dices, desde su área de trabajo, desde su empresa como tal, desde su convicción familiar, porque hay personas que no trabajan, pero desde lo Correcto. familiar Claro, líder de es familia, una líder, madre de es familia líder de es un líder y es la familia. gerente de su casa. Exacto. Entonces, fíjate que cuando las personas vienen, pienso que yo estoy abierta a mostrarle la otra visión que por circunstancias no ha podido llegar a tener. Hasta por circunstancias sociales, porque la misma sociedad se ha encargado de crear como unas limitaciones al ser humano y a veces con tantas distracciones del mundo nos perdemos y es ahí de verdad cuando yo digo que una persona como tú definitivamente la necesitamos todos en nuestra vida porque no se trata solo de, es que yo no voy a ir donde ella porque me va a hablar seguro de Dios todo el día, porque hay gente que evita, ¿verdad? Le tiene miedo, dice, no, coach espiritual, coach de vida, o no, yo no voy a ir donde ella porque me va a hablar todo el día de Dios. ¿Qué es lo que se van a encontrar cuando vienen donde ti? Bueno, cuando vienen donde mí se van a encontrar con varias cosas. Lo primero que se van a encontrar es con una persona muy asequible. Es decir, me encanta la gente, me encanta acercarme a la O gente. sea que si una persona que está viendo esta entrevista y mañana se encuentra contigo en el centro comercial, en el aeropuerto y te dice, doctora Marta, por favor me regalas 5 minutos, tú vas a estar disponible. Yo voy a estar siempre disponible, Ya lo saben, qué siempre, buen dato. siempre. Eso es lo primero que tengo que rescatar, ¿sí? Y de lo otro que me preguntas, yo pienso que el otro es el que más marca la pauta conmigo, Ok. ¿sí? Es decir, el otro no está necesariamente dispuesto a que yo le hable de mi experiencia, sino que yo estoy dispuesta a escuchar la experiencia de él, ¿sí? Por tanto, si no fuese así, yo dedico 8 horas al trabajo y en esas 8 horas de trabajo, Claro. ¿sí? Y simplemente a veces sí suele sucederme que capto las emociones del otro cuando en medio de ese diario vivir yo capto emociones que no te permiten fluir de la manera en que debe fluir y muchas veces es necesario decirte, ¿cómo amaneciste hoy? Claro. Inevitable. Sí, sí, sí. Y vas a obtener, por supuesto, una respuesta que de pronto te va a abrir ese camino o cómo empezar a trabajar a esa persona. Así ¿Cuánto es. puede durar esta transición, un coaching contigo? O sea, como desde el día uno, ¿cuántos días, meses o depende de la persona, de lo que haya que trabajar? Generalmente yo creo que ese trasegar entre el coachee y yo va a estar determinado por sus compromisos.
Es decir, nosotros trabajamos bajo aquello que se compromete a la persona a hacer. Y luego también tengo que decirte que muchas veces no surgen las consejerías en nuestras sesiones de coach, ¿sí? Pero sí surge muchas veces el que la persona sí sabe qué es lo que le está haciendo más ruido y qué es las herramientas y los recursos que ella tiene en su casa, en su familia, que le van a permitir cambiar una situación a otra. Por supuesto, más favorable para ella si ella tiene un compromiso con cambiar esa situación. ¿Y te ha pasado de pronto en estos años de trayectoria que alguien te busque para que tú seas como su guía empresarial, o sea, para darle coaching empresarial y que termines hablándole de Dios y definitivamente esto ha sido lo que más lo ha impulsado? Porque la fe mueve montañas y a veces muchas personas carecen de fe y no los deja avanzar. Y aquí el que me pregunta, sí, eh, es una idea, pero es una convicción mía de que Dios nos hace emprendedores desde que nacemos. Sí, porque nacemos para luchárnosla, Ujú. sí, en todo tiempo nos la tenemos que luchar. Entonces yo le digo a las personas, Dios ha hecho de mí un emprendimiento en todo tiempo. Doctora Marta, usted dice, Dios nos hace emprendedores desde que nacemos. Quiero como expandirme un poco más en esa frase. ¿Cómo es eso? Sí, a ver, nosotros nos podemos a mirar cómo ha sido la trayectoria de la vida o de nuestra vida y sabemos que Dios confía en ti desde que estás en la gestación, en que vas a llegar a ser una persona, digamos así, moldeada por Él en sus manos, Ujú. ¿cierto? Que no eres un ser inacabado, pero que tenemos que entender que uno nace emprendiendo con Dios. Es porque Dios nos permite emprender los estudios, nos permite emprender La las universidad, todo. especializaciones, la universidad nos permite emprender un hogar, nos permite emprender una familia, nos permite estar en un trabajo, nos permite inclusive los más mínimos deseos, inclusive yo siempre digo, y nos añade un postre. Entonces, ¿qué pasa con eso, verdad? Que si nosotros nos podemos analizar, casi que estamos condicionados a hacerlo de la manera en que Dios ha planificado desde hace mucho tiempo nuestra vida. ¿Y qué es lo que te diferencia de ese emprendimiento? Lo que te diferencia de ese emprendimiento es que tú sabes que vas a cometer errores. Tú sabes que en algún momento vas a fallarle a alguien. Tú sabes que te puedes caer, ¿sí? Ujú. Pero lo que tú sí tienes y debes tener la certeza es que Dios te levanta de la nada, ¿sí? Dios te hace crear a tu favor muchas veces unos círculos que Él ha puesto para acompañarte en ese camino empresarial. Dios sí te muestra que hay unas esferas que no debes pasar, unos territorios que no debes Cruzar. cruzar, ¿cierto? Eso es ir con Él en ese emprendimiento. Doctora Marta, pero entonces Dios permite que cometamos errores. Sí, te lo voy a poner así de sencillo. Dios permite las pruebas, ¿sí? Y nosotros tenemos una condición, y es que muchas veces, olvidando, nosotros tenemos el libre albedrío y ahí le ponemos como nuestra sal y pimienta nuestra, ¿sí? Que muchas veces no es la de Dios porque ya te ha mostrado otra cosa, pero tú dices, pero yo lo puedo hacer también a mi manera, de esta manera también lo puedo hacer. Ahí Él permite las pruebas, pero Él permite las pruebas porque de esas pruebas te va a sacar fortalecido cuando tú reconozcas, ¿sí? Que había otra forma de hacerlo y que erraste, pero que puedes volver a cambiar la situación. Y ahora que usted habla de las pruebas, mucha gente dice, no, es que Dios pone las pruebas porque Él sabe que ciertos hijos de Él pueden soportar una carga más pesada que otro.
¿Es así o a raíz de ese libre albedrío nosotros tomamos las decisiones equivocadas y nos llevan a cometer un error más grande? Entonces no es como que Dios te puso esa prueba difícil a ti, es cómo lo hiciste tú con ese libre albedrío que te dio Dios. Ok, ¿y cómo lo hice yo? Claro. Y definitivamente nosotros sí llevamos muchas cargas, ¿verdad? Y llevamos muchas cargas porque nosotros nos convertimos en los paraguas de otras personas. Y ese ser paraguas de otras personas, tú eres paraguas de tus hijos, eres paraguas de tus hermanos, eres paraguas de tus padres, eres paraguas de tu esposo. Llega un momento que tener todos los paraguas abiertos no te permiten a ti concentrarte en cuál es lo que Dios quiere que yo me concentre Ujú. en mí, ¿verdad? Porque si me concentro en mí, Dios permitirá que yo pueda dar de lo mejor de mí. Entonces sería bueno en ciertos momentos dejar de ser paraguas. En cierto momento tú le dices, es bueno que te des una mojada, es bueno que la lluvia te empape, ¿verdad? Porque le estás permitiendo a ellos soltarlo y que ellos tomen las decisiones que tienen que tener basados en que ellos también son capaces de tomar decisiones trascendentales en la vida. Mientras tú no sueltas el paraguas y tú lo agarras, casi que toda la responsabilidad está en el paraguas tuyo, Claro. ¿sí? Y llega un momento en que tu paraguas se rompe de tanto peso que le estás poniendo para arropar. O llega un momento en que parte de los cuerpos van a quedar y todos nos vamos a mojar en el mismo Claro, paraguas, ¿sí? claro, claro, claro. O quizá también ese paraguas no permite que esas personas tomen el rumbo de sus vidas y empiecen a cometer también errores que, no, que los estamos protegiendo, pero a la final no lo estamos haciendo. ¿O sí? Es así como dices tú, Patti. A veces el no soltar, ¿verdad? Y cometemos ese grave error y de eso yo he tenido cierta experiencia y digo, Señor, ¿por qué no solté? Porque nadie me dijo que yo debía soltar los paraguas antes, Claro. ¿sí? Es ahí donde tú dices, definitivamente, Dios te está diciendo que con Él su carga es liviana, pero eres tú la que te quieres echar las cargas todas completitas, ¿verdad? Claro, sí. Entonces se te vuelven más cargas. Bueno, yo pienso que los que están allá mirándonos y escucharon esto, ya saben que si ustedes sienten que ese paraguas ya no lo pueden sostener, que ya la lluvia que está cayendo es demasiado fuerte, hay personas como la doctora Marta que están aquí para ayudarles a soltar esas cargas, a que la carga sea liviana, a que a través del conocimiento espiritual ustedes empiecen a llevar una vida plena y feliz. Eso le cuesta mucho a la gente, también ir a hablar y decir, es que ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo digo? Porque cae el remordimiento como de conciencia de no, es que yo no puedo. ¿Te ha pasado que llegue una persona y diga, es que no Sí. puedo soltar esta carga? Sí, me ha pasado y definitivamente a nosotros la tarea que debemos emprender es saber que las personas, le aporta más a una persona cuando tú le hablas de vamos a independizar con responsabilidad, ¿sí? Vamos a mirar qué puedo hacer yo desde el mí mismo, ¿sí? Ujú. Desde el mí mismo. Y fíjate que esto es hermoso, y aquí sí te voy a comentar una experiencia maravillosa, y es que cuando yo hablé en una prédica del buen samaritano, Ujú. terminé diciéndole, es que usted es su buen samaritano de usted mismo, Wow. ¿sí? Ya no va a pasar de pronto un samaritano que te va a coger de brazos y te va a ayudar y te va a sanar las heridas. Ahora eres tú haciéndote cargo de tus heridas y de tus Así es. necesidades, ¿sí? Y esto es como abrir el espíritu a esa posición que Dios nos da, y es que Dios nos da una posición de qué, de poder comunicarme con Él en todo tiempo y decirle, mira, mira, esto es lo que yo estoy viviendo, ¿sí? Me hago cargo de, Claro. porque a Dios le gustaba que en el Antiguo Testamento los grandes se hacían cargo De sí mismo, de sus de sí mismo. responsabilidades. Jesús se hizo cargo, a pesar de él ser Jesús, él se hizo cargo. Y nosotros muchas veces lo que no queremos es hacernos cargo de. Y de hecho en ese no querer, en no querer aceptar, buscamos siempre culpables.
¿Quién es el culpable? ¿Mis papás porque no me dieron una buena educación o porque les faltó darme amor o porque mi hermano era el favorito? Y ahí nos cargamos y dejamos de ser responsables de nosotros mismos. Así es, Denise. Y es muy difícil hacerse cargo de uno mismo. ¿Cuándo cree la doctora Marta que ella empezó a hacerse cargo de ella misma? ¿O siempre lo tuviste muy claro en la vida? A ver, yo pienso que hacerse cargo también viene de formación. Okay. Creo que en eso sí mi mamá fue una persona que pudo responsabilizar a uno Sus hijos. y a sus hijas, ¿cierto? Las Ujú. pudo responsabilizar desde temprana edad. Y entonces ahí empezamos a sentir que nosotros ya éramos responsables. A la edad de 7 años yo fui modista y Wow. me hice cargo de ayudar a mi mamá como modista, ¿verdad? Pero me hice cargo, Sí, no, sí, no sí. dije no, 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 me hice cargo. Entonces, lo más hermoso que tú le puedes enseñar a otro es que sea cual sea la dificultad, sea cual sea las angustias, las ansiedades, tú puedes hacerte cargo de ella y puedes gestionarlas, ¿sí? Y las emociones pueden ser gestionadas en cualquier momento y que las emociones no te tengan, como dice un profesor mío, no te tengan, sino que tú tengas a las emociones. Que Finalmente tú las eres el reconozcas. que, el que las vas a manejar. Wow. Y en eso que hablaste que dijiste, yo a los 7 años aprendí a coser. Em, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿crees que sí hace mucha falta que los padres modernos deleguen más responsabilidades a los hijos? Sí, claro. O sea, ese es un llamado que yo tengo, en que si de alguna manera yo lo permití, Ujú. vayamos creando una generación que no permita tantas equivocaciones que nosotros tuvimos en el pasado y que las podemos subsanar en las nuevas generaciones, ¿sí? Y es allí donde muchas veces nosotros nos encontramos con esa necesidad que yo tengo, que es una necesidad de poder manifestar cómo yo no fluyo en familia, cómo yo no fluyo en el trabajo, cómo yo no Ujú. En fluyo sociedad. en sociedad. Y es precisamente por eso, porque de algunas cosas no nos hemos hecho cargo desde que estamos siendo sujetos de crianza. Y entonces, como yo sé que hay muchas personas en esa búsqueda, en ese crecimiento espiritual, en ese crecimiento empresarial, ¿dónde encontramos a la doctora Marta para que nos dé coaching, para poder hablar contigo? Bueno, en las redes sociales aparece un número telefónico, ¿sí? También aparece el Vamos a número. anotarlo aquí todito, todos los datos, el correo electrónico, las redes sociales, el teléfono para que no se nos pierda la doctora Marta del rango, para que la encontremos, no vamos a necesitar una brújula con ella. ¿Qué proyectos vienen ahora a futuro? Bueno, el proyecto es llevarlo a que podamos interactuar a través de una comunidad. La comunidad se llama Equilibrio y Conciencia Cristiana. Súper. Equilibrio porque si tú equilibras tu espíritu, vas a poder equilibrar todas las esferas que te corresponden, ¿cierto? Yo le he llamado equilibrio porque cuando pensé cómo debía ser una comunidad sana, es una comunidad, no que algunas veces no tenga, digamos, caídas, no, sino que entre todos ayudemos a que esa persona se levante. Y, Súper. y una de las cosas que cuesta mucho levantar es el espíritu. Entonces, por eso, ese potencial que tienen las personas de hacer comunidad. Ese es uno de mis proyectos. El primero que todo es poder compartir la palabra de Dios. Y ahí sí, donde me inviten yo voy. Está disponible. Yo sí, donde me inviten yo voy. Y predico porque pues a ese fue mi llamado Llamado. que me hizo mi Dios. Y que yo le dije, el día que me pensione, Señor, yo quiero ir a servirte. Y Qué cuando me lindo. pensioné y él veía que ya yo no lo hacía de manera que fuese el compromiso que yo Claro. planté con él, empezó a decirme, ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo? ¿Y para cuándo? Entonces, por eso decidí
dejar las voces atrás que me dicen, no, No. pero tú no tienes tiempo, y empecé a creer que yo sí tengo tiempo para Dios Y a crearlo, porque y a crearlo. a veces pensamos que no tenemos el tiempo, pero no tenemos es el tiempo de crear esos espacios, ya sea para Dios, para nuestros hijos, para hacer deporte. Siempre esos espacios hay que crearlos. Yo he tenido la oportunidad de ver varias prédicas tuyas y la verdad me han encantado porque se nota cómo la palabra le llega a cada una de las personas que te acompañan en esas prédicas que haces. De verdad te felicito y me las he escuchado muchas enteritas y he aprendido, así que también los quiero invitar a todos ustedes que vayan al canal de YouTube de ella para que vean las prédicas que tiene, que la sigan en sus redes sociales, porque ahí todos los días se está poniendo capsulitas que de verdad no dan pereza porque son cortas y nos dejan demasiada enseñanza. ¿Quieres darle algún mensaje ahora mismo a todos los que están aquí mirándonos? Sí, el mensaje es que algunos están preguntando, bueno, ¿y cómo accedo a la doctora Marta? Y algunos me preguntan, ¿sí tendrá tiempo para mí? Y la respuesta es, seguro que voy a tener tiempo para ti, O sea, si te escriben por las redes sociales, tú vas a estar ahí contestándoles. contestando, claro que Bueno, sí. ustedes ya lo saben, solamente la distancia es un mensaje por los canales de comunicación que van a tener con ella. Y doctora, me encantó estar con usted. Gracias, Patti, por este tiempo que me has dedicado y por todo lo que hemos podido, digamos así, poner en escena de lo que ha sido mi vida. Sí, no, yo creo que hablamos de todo un poco.